Bienvenidos amigos y amigas de Richie Vlog, gracias a Dios que estamos aquí y el día de hoy estamos de súper lujo, tenemos a un invitado espectacular, tenemos al gran Don Alfredo Castro, quien en su juventud era un noqueador impresionante y que solamente por causas del destino no pudo llegar a ser campeón del mundo en nuestra opinión porque tenía un talento bárbaro y el día de hoy nos comparte un poquito de su tiempo. Bienvenido Don Alfredo. Ah, Buenas tardes, amigos. Aquí estamos para servirle. Muchas gracias, don Alfredo. Don Alfredo, podemos empezar. ¿Nos puede decir su nombre completo y de dónde es originario? Mi nombre es Alfredo Castro Hernández y soy originario de Valparaíso, Zacatecas. Súper cool. Don Alfredo, para empezar con lo mero emocionante, ¿nos puede contar qué recuerda de su pelea contra Pipino Cuevas? Pues él fue uno de mis contrincantes. Pues como todas las peleas que tuve, él fue también algo especial para mí y para mí fue un gusto ver enfrentado a él y de haberlo recibido en el plan profesional. Fue su primer pelea, yo lo recibí en lo profesional y para mí fue un gusto y que hasta la vez todavía mi admiración por él. Y no le quito créditos a él se lo merece, él ha hecho lo que pudo hacer y lo que yo no pude hacer, por eso yo a él lo admiro, mi admiración por él. Wow. ¿Recuerda en dónde fue la pelea, don Alfredo? Mire, fue en la Arena México del Distrito Federal, por ahí noviembre de 1971. En esa época, ¿a cuántos rounds fue esa pelea, don Alfredo? ¿Recordará? Esa estaba programada a 6 rounds. Y, y sí, no llegamos a los 6 rounds, ¿verdad? Eh, en el segundo round se terminó, me tocó suerte de verle ganado por nocaut. ¡Wow! ¿Recuerda qué sentía usted en el primer round? ¿Cómo se sentía en la pelea? ¿Estaba nervioso? ¿Cómo se sentía? Pues es natural, ¿verdad? En cada pelea se pone uno nervioso, ¿verdad? Pero llevando una buena condición, así se tranquiliza uno porque no tiene uno el temor de que se le vaya a acabar el aire a media pelea, vamos a decir. Yendo bien entrenado, va uno tranquilo. Entonces, con él, pues, y con los que me tocó enfrentar, era mi mismo forma de ser, mi idea era la misma, ir bien preparado para lo que viniera. Wow. ¿Usted recuerda ese momento en el que gana la pelea? ¿Cómo iba ese round? ¿Usted iba ganando? ¿Él iba ganando? ¿Nos puede dar unos cuantos detalles de ese round final? Pues mire, recuerdo que él empezó pues a pegarme, claro, pegaba duro, ¿verdad? Entonces sentía yo que tenía que movilizarme, tratar de hacer lo mejor que pudiera y, y como sentía su pegada, dije, bueno, o me gana o le gano. Entonces tuve que tirarme a fondo y me tocó suerte de ganarle de esa forma. Sí, don Alfredo, le quiero preguntar, ¿cuáles fueron los puntos débiles del Pipino Cuevas que usted pudo darse cuenta? Pues mire, luego al principio yo vi que podía entrarle mi golpe de izquierda,
que yo veía que estaba, le faltaba esa defensa. Entonces, por ahí empecé y por ahí empezamos a trabajar en eso y sí, resultó todo bien. ¿Se podría decir que usted fue más inteligente en ese momento? En ese momento creo que sí, porque también vamos a decir, creo que él le faltaba defensa y yo pude aprovechar esos detallitos débiles que él traía. Ahí por ese lado fue donde empezamos a trabajar. Gracias, don Alfredo. Don Alfredo, ¿qué opina usted de Salvador Sánchez? De Salvador fue un técnico y muy inteligente y muy completo. Lo veía él un boxeador muy completo. En su opinión, don Alfredo, ¿qué boxeador mexicano que Sí. fue de sus tiempos fue poco conocido en su época y mereciera tener más reconocimiento? Pues yo creo los que yo admiré en ese tiempo, pues no estuvo bien, sus créditos que ellos hicieron, no estuvo bien, como recuerdo Efrén Alacrán Torres, tuvo sus tiempos bien y la gente lo vio bien, no, está bien. Vicente Saldívar, otro también que lo admiré mucho y bueno, todos ellos estuvieron bien. Gracias, don Alfredo. La siguiente pregunta sería con respecto al boxeo moderno. Este fin de semana va a haber un encuentro entre el youtuber Jake Paul y Tommy Fury. La pregunta aquí es, ¿qué opina usted del boxeo moderno, en especial de que un youtuber se meta a pelear? Oscar de la Hoya dice que son una vergüenza, que no deben de hacer nada un youtuber peleando en el ring, y otros boxeadores dicen que es bueno porque abre las puertas a otras posibilidades. ¿Usted qué opina al respecto? Pues mire, el boxeo de ahora creo que ha diferenciado un poco a lo anterior. Bueno, creo que el boxeo es ya más como negocio ahorita que anteriormente, como en mis tiempos. Ok, gracias, don Alfredo. Para usted, don Alfredo, ¿quién ha sido el mejor boxeador mexicano de todos los tiempos? Ay, caray, pues se me hace difícil, ¿verdad? Porque en diferentes divisiones había varios, ¿verdad? Pero bueno, vamos a decir Pulgarcito Ramos, fue uno de los que sí yo admiré mucho. No puedo decir, son varios. Rubén Olivares, mi gran amigo, claro. De ahí empiezo a decirle que Chucho Castillo, Rafael Herrera, todos ellos, Rodolfo Martínez, hasta Jalimí, no sé si esté hablando ya de tantos, ¿verdad? Pero todos ellos muy admirados por mí. Gracias, don Alfredo. ¿Cuál era su método de entrenamiento? ¿Cómo usted se preparaba para una pelea? Mire, como casi la mayoría de nosotros, los boxeadores, ¿verdad? Practicamos en las mañanas, corremos diario, después en la tarde nos dedicamos a ir al gimnasio 2-3 horas a
hacer sparring, sombra, pegarle a los aparatos, ¿verdad? Pero eso era lo que se hacía siempre. Entonces, pero como para un mes o mes y medio antes de una pelea que tuviera, ahí teníamos que estar diario, bien concentrados en todo eso y haciendo siempre esos ejercicios. Correr por la mañana y estar en el gimnasio siempre en las tardes. Gracias, don Alfredo. La siguiente pregunta es con respecto a los entrenadores. Hay quienes dicen hay quienes opinan que los entrenadores de antes eran mejor que los actuales, que actualmente no hay buenos entrenadores. Yo le quiero preguntar a usted, ¿cuál es la diferencia en su tiempo de los entrenadores a los actuales? Bueno, a los tiempos de nosotros nos trataban, bueno, en lo mío personal, mis entrenadores, que eran José Merino y Flitón Muciño, ellos eran los que me aconsejaban, ¿verdad? Y no, muy bien, no los critico, muy bien, y todavía estoy agradecido con ellos. Y ahora lo de que veo de los de hoy, pues ya ha cambiado, ya como que no usan como sus trabajadores, no personalmente, ellos atienden a los boxeadores. Ya, no sé, siempre digo, creo que usan ya el box como negocio. Sí, estamos totalmente de acuerdo, don Alfredo. Por mi parte, Sí, terminamos mi ronda de preguntas, sigue mi hermano. Don Alfredo, nuestros amigos del canal hicieron un par de preguntas que si nos pudiera ayudar a resolver sería maravilloso. ¿Está listo, don Alfredo? A ver, dígame, a ver, a lo mejor sí, a lo mejor fallo, no sé, a ver, pregúnteme. Oh, está excelente, la verdad está súper emocionante la entrevista. Ahí le va la primera pregunta. A Nos ver, pregunta, dígame. gracias. Nos pregunta Michael Myers Rock. ¿Le pueden Ok. preguntar si nos puede contar cómo estuvo su pelea contra Pipino Cuevas? ¿Qué detalles recuerda? ¿Y por qué después ya no supimos nada de su carrera boxística? Pues, como le digo, mi admiración por José y y pues sí, él hizo todo lo que pudo y lo felicito yo a él, sigo siempre admirándolo y pues no, que esté bien él. Después de esa pelea, don Alfredo, ¿usted tuvo más peleas en su carrera? Porque en los récords no encontramos mucha información. ¿Por qué se retiró tan joven, don Alfredo? Mire, yo peleé con él, después de él, hago mis cuentas y peleé como tuve otras 6 peleas después de que peleé con él. Entonces, eh, el- el- cuando me retiré porque iba a pelear yo y siempre una semana antes o unos días antes de la pelea que íbamos a tener, eh, teníamos que ir al doctor a que nos chequee y que nos dé el visto bueno para si está listo para que pelee. Entonces, en esa ocasión, uh, fui a ver al doctor para que me dé el visto bueno para mi siguiente pelea. Entonces, me dicen los doctores que era entonces Bolaños Cacho, no sé si lo escucharon, Bolaños Cacho, estaba Horacio, ¿qué? Mercado, ya no recuerdo ahorita. Entonces ellos me dicen, ¿sabes que tienes una manchita en un riñón? No sé si sea de un golpe o no sé, dice, te vamos a poner mejor a un tratamiento de 6 meses, pero ahorita ya no puedes pelear. Entonces,
ahí fue donde empezó mi idea ya de mejorarme, porque en eso también ya entró mi familia en pláticas, entramos ahí platicando que no, entonces me convencieron mejor que ya me retirara y esa fue la razón porque dejé el box. Entonces, eh, yo seguí tomando mis medicinas que me dieron, pero yo nunca sentí un dolor, un malestar, un nada. Eh, y, y bendito Dios, hasta la fecha estoy bien y no, todo está bien, pero ahí fue la razón por qué fue que me retiré. La verdad, como usted dice, pues bendito Dios, todo tiene su razón de ser, don Alfredo. Hay otra pregunta que nos hace nuestro amigo Reynold TV y pregunta, Sí. ¿cómo era la pegada de Cuevas en sus inicios? ¿Qué recuerda de Pipino, don Alfredo? Ah, su pegada, yo creo, estaba muy eh, como electrizante, vamos a decir de esa forma. Sí, pegaba y en verdad sí, sí dolía, sí dolía. Wow. Don Alfredo, personalmente yo tengo dos preguntas. Dígame. La primera sería, ¿quién fue el rival más difícil para don Alfredo Castro, de los que usted recuerda de sus peleas? Ah, mire, tuve uno que era Juan Malagón. Fue un boxeador que sus golpes dolían. Y, y, y ese para mí, recuerdo los golpes de él como que parece que todavía lo siento. Sí, pegaba muy feo, dolían, sí, su pegada, porque cada boxeador pegan, pero se siente en diferente forma, pero él recuerdo esos golpes de él. Wow. Otra pregunta que tengo es, ¿por qué empezó don Alfredo Castro a boxear? ¿Por qué nació en usted ese interés? O bueno, mire, yo creo que donde empieza mi idea a ser boxeador fue por empezando en la escuela, ya ve, los compañeros empiezan a decirle ahí cosas, a querer agarrarlo, como decimos por allá, de su barquito, vamos a decir. Y por ahí me entró la idea de empezar a entrenar para que ya no me molestaran los compañeros que según en esos tiempos me molestaban. Bueno, estamos hablando de que teníamos unos 16 años tenía yo cuando empecé a boxear. Wow. Y de seguro le sirvió un montón. Ahora sí, ya quién se metía con don Alfredo Castro después. Sí, entonces ya empezando yo a boxear y ya mis compañeros que me molestaban empezaron a verme ya de diferente forma ya y todos amigos y de ahí empezó mi carrera. Me fue gustando y fui entrando en eso y me gustó. Y ahí seguí hasta llegar a profesional. Wow. Otra pregunta que tenemos es, en la familia de don Alfredo Castro, ¿usted tuvo otros hermanos que se quisieran dedicar al boxeo o algún otro deporte similar? Sí, mire, tengo un hermano como más chico que yo. Él siempre siguió mis pasos. Yo entré a boxear y él, cuando ya creció un poquito, él menos de 15 años, él empezó también a seguir mis pasos, a boxear y sí, boxeó también, debutó de profesional, parece, tuvo él como unas 3 peleas, pero él siguió mis pasos, nada más el de boxeador. Wow.
Don Alfredo, por ahí me contaba que estuvo en el torneo de guantes de oro. ¿Nos puede contar un poco más sobre esas Ah, anécdotas? sí, sí, mire, estuve 2 temporadas en los guantes de oro que se celebraban en esos tiempos en la Arena Coliseo. ¿Y qué tal le fue, don Alfredo? ¿Fue muy difícil? ¿Tuvo victorias? ¿Tuvo derrotas? ¿Cómo le fue, don Alfredo? Pues estuve, el primer año estuve, también llegué a, a semifinales, el primer año. El segundo año, curiosamente, también llegué a semifinales y igual, las 2 veces los que me ganaron, ellos salieron campeones. Uy, Y hasta ahí llegué, entonces terminé esos torneos de guantes de oro y me metí al profesional, ya no seguí. Ah, mire, debe, en ese último torneo en guantes de oro fue el 68. Este, eh, no sé si ustedes escucharon a un Agustín Zaragoza, que él fue a las Olimpiadas de 1968. Él peleó conmigo la última pelea para de ahí irse a las Olimpiadas, que a la vez él fue ganador de una medalla, creo que fue la de, no estoy seguro si de plata o la de bronce, pero él fue medallista del 68 y a mí también me recuerda eso con mucho gusto que lo enfrenté a él. wow, pues usted tenía todo el potencial para volverse campeón del mundo incluso, don Alfredo. Wow. ¿Usted era peso welter o me equivoco? No fue peso ligero, Pero, sí peleé en peso ligero. ay, está súper padre. Don Alfredo, actualmente, ¿cómo es la vida de don Alfredo Castro? ¿Ya nada de box? ¿Sigue yendo a peleas? ¿Nos puede contar un poco de a qué se dedica actualmente, don Alfredo? No, pues mire, ya como ese fue mi deporte favorito, siempre seguí involucrado ahí viendo las peleas, viendo a los que fueron mis compañeros de esos tiempos, seguí viéndolos y hasta la fecha estoy siempre yendo, estoy atento a todo lo que es el boxeo, sigo yendo a las funciones de box, todo eso, pero seguimos todavía en eso porque en verdad sí, me gustó mucho y me gusta mucho el box. Wow. Y usted, bueno, no, se me ocurre preguntar, usted es amigo de Rubén El Puas Olivares, ¿verdad? ¿Cómo se conocieron? ¿Nos puede contar un poco de cómo se Ah, hicieron amigos? pues él, desde que él era boxeador, en esos tiempos también yo boxeaba, entonces nos reuníamos a veces nos veíamos como todos esos boxeadores de esos tiempos, nos conocíamos porque había juntas en la comisión de box y ahí es donde nos conocíamos o si no también en los gimnasios que a veces entrenaba yo en un gimnasio, a veces iba en otro gimnasio y ahí encontraba yo a ellos. Ahí siempre estábamos viéndonos, conviviendo ahí juntos porque estábamos en lo mismo, ¿verdad? Entonces ahí es como nos frecuentábamos. Wow, wow. Oiga, pues, don Alfredo, la verdad que tuvo una carrera y una vida y un montón de experiencias bien bonitas, don Alfredo. ¿Usted, después de que se retiró, extrañó el box o definitivamente dijo, qué bueno que me retiré? ¿Cómo se sintió? No, pues me retiré muy bien, no me arrepiento de lo que hice en el box, ¿verdad? Y agradecido, ¿verdad? También porque tuve la oportunidad de disfrutar unos años en el deporte que me gusta, en verdad. Wow, wow. Don Alfredo,
yo creo que por aquí vamos a dar por terminada la entrevista. La verdad que estamos súper felices porque ahora sí que nos ha contado cosas, historias maravillosas. Y don Alfredo, muchísimas gracias por darnos su tiempo y por compartirnos sus experiencias, don Alfredo. La verdad, qué increíble boxeador fue usted y es una persona maravillosa, honestamente, don Alfredo. Va, pues muchas gracias, amigos. Mire, yo les agradezco a ustedes que también, ¿verdad? Agarraron su tiempo y no sé cómo agradecerles. A mí me da mucho gusto que me hayan hecho estas preguntas y todo eso y conocerlos a ustedes y esperemos estar en comunicación. Muchas gracias, don Alfredo. Realmente estamos muy agradecidos con usted. Es usted una maravillosa persona y no nos queda otra más que darle gracias, gracias por su tiempo y gracias por compartir con nosotros tanta sabiduría boxística. Bueno, pues ha de dispensar, ¿verdad? Pero esas son mis humildes opiniones. Fíjese que aquí en el canal, la verdad lo que vemos es que la gente recuerda mucho el box de antes, don Alfredo. Por eso queríamos llevarles su historia para que la gente viera lo que era un hombre, así un boxeador mexicano, pues que se forjó en la mera época, porque como usted dice, pues ahorita es mucho negocio, ¿no? Y como que se pierde pues toda esa bravura que ustedes vivieron, don Alfredo. Sí, así es, sí, ustedes saben muy bien que sí, hay siempre algunas diferencias, ya unos cambios ya en eso, pero bueno, ¿qué le va a hacer? Todo, de todos modos, todo está bien. Sí, eso sí es cierto. Y la verdad que todavía tenemos, pues México siempre da muchos campeones mexicanos. Don Alfredo, muchísimas gracias, que Dios nos lo bendiga mucho y ahora sí que nos vemos, seguimos en contacto, don Alfredo. Que esté muy bien, don Alfredo. Bueno, así es. Pues gracias a ustedes nuevamente y que estén bien. Gracias, don Alfredo, Gracias, don gracias. Alfredo. Gracias. Bueno, sí.